Romanos capítulo 5. Creí que iba a ser un solo sermón. Casi nunca pasa, ¿verdad? Romanos 5. ¿Cuáles son los tres términos teológicos que hemos visto? Expiación, propiciación y justificación. Estaba pensando, usted sabe que la expiación habla del sacrificio que cubre la ofensa, lo cubre para que no lo vea. La justificación son los méritos de Cristo imputadas a nuestra cuenta. La propiciación abarca los dos. La propiciación incluye las dos cosas. Porque hace a Dios propicio mediante ¿qué? La culpa oculta, la culpa cubierta y los méritos atribuidas, imputadas. Entonces seguimos hablando de esto, hermanos. Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por esta fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Vamos a parar ahí. Tenga su Biblia abierta y voy a citar algunos otros pasajes que no vamos a buscar, pero los debe apuntar y luego buscarlos. Nosotros vimos el domingo pasado que nos gloriamos en el versículo 2, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios por lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Él nos justifica, Él nos dio entrada por su gracia, Él nos hace firmes ante el tribunal de Dios. Y por tanto Pablo dice, nos gloriamos. Pero hermanos, es tan grande, tan impensable, tan maravilloso, que Pablo tiene que exclamar, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y hablamos el domingo pasado de la necesidad urgente que los cristianos tenemos que aprender a gloriarse en la justificación. Y hablamos de las consecuencias tristes y negativas cuando no sabemos gloriarnos en la justificación de Dios. Y si no recuerdan lo que estudiamos o si no estuvo, ahí está en el canal Guillermo Green o está en el YouTube de la iglesia, Facebook, el mensaje del pasado. Pero esto no es lo único en que se gloría el cristiano. Y lo siguiente, sin duda, nos va a sorprender. Versículo 3. No solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Vamos por partes. Pablo dice, y no solo eso, y literalmente en el original, el griego es no únicamente o no solamente eso, no solamente qué. ¿No solo qué? Bueno, no solo versículos 1 y 2. No solo nos gloriamos en la esperanza de gloria. No solo nos gloriamos que tenemos entrada a la gracia de Dios. No solo nos gloriamos que Dios dice que estamos firmes por su Hijo. No solo nos gloriamos en la justificación, sino nos regocijamos también. Nos gloriamos también en tribulaciones. Amén. ¿De ahí?
paremos aquí, paremos aquí un momentito, porque Pablo va a dar una explicación. Pero antes de seguir, hagámonos la pregunta. ¿Usted se regocija en la salvación? ¿Sí o no? Por supuesto. ¿Se regocija en la gracia de Jesucristo para con usted? La obra de Jesús. Nos regocijamos, ¿no es cierto? ¿Cuánto usted se regocija en la salvación? Bastante, por supuesto. Y Pablo utiliza el mismo nivel de regocijo para decir que debemos regocijarnos en las tribulaciones. Seamos honestos, ¿usted recibe las tribulaciones con el mismo regocijo que la salvación? Eso cuesta. Y es por eso que Pablo lo incluye. Y vea dónde lo mete. Lo mete junto con la confianza que tenemos con Dios en Jesucristo. Inmediatamente, después de decir, estamos firmes en la gracia del Señor, nos gloriamos en la esperanza de la vida eterna. Y también nos regocijamos en las tribulaciones. Hermano, hermana en Cristo, si no estamos pudiendo regocijarnos en las tribulaciones, tal vez necesitamos retroceder y escuchar el sermón del domingo pasado. Porque las consecuencias de versículos 1 y 2 son 3, 4 y 5. Entonces, si usted dice, no, yo jamás me voy a gloriarme en las tribulaciones, posiblemente es un problema de versículos 1 y 2. O no los entiende, o no los comprende, o no los ha abrazado, o no comprende lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero una vez que nosotros entendemos versículos 1 y 2 y sabemos que ese soy yo, podemos seguir a este próximo. El no poder gloriarme en las tribulaciones está ligado íntimamente a mi entendimiento de la obra de Cristo por mí. Está ligado a mi fe. Nos gloriamos sabiendo que algo bueno va a pasar, dice Pablo. Agárrense duro porque hay algo fuera de este universo que vamos a ver aquí. Pablo utiliza el término para tribulación, término en el original, el griego es tlipsis. Tal vez tribulación viene de la misma raíz, ¿verdad? Tlipsis, tribulación, no sé. No hice una investigación etimológica. Este término significa presión extrema. Yo no me crié con mucha televisión, pero me acuerdo de la fábula del correcaminos. ¿Quién perseguía el correcaminos? Del zorro. Y siempre terminaba aplastado en algo, me imagino, que es el recuerdo que yo tengo. Una puerta o una piedra, siempre lo aplastaba y quedaba pintado en la... Es así, era así la fábula, ¿verdad? Algo así. Bueno, ese es lo que está hablando este término, hermanos. Nos presiona hasta dejarnos prácticamente aplastado. Fíjese en algo súper importante. Ningún autor de la Biblia minimiza la tribulación. Ningún autor de la Biblia minimiza la tribulación. Algunos lo minimizan. Hoy. No. El que cree en Cristo es más que vencedor. No puede haber tribulaciones. Eso anda en las iglesias evangélicas. Otras herejías. El hinduismo dice que
La aflicción y sufrimiento es una ilusión, la iglesia de cienciología. Pablo dice en 2 Corintios 1:8, lo puede apuntar. Pablo dice, no queremos que ignoren, está escribiendo a los corintios, lo que nos pasó en Asia. Dice que fuimos tan abrumados, tan oprimidos, tan afligidos, que perdimos la esperanza de conservar la vida. Es decir, creíamos que nos iban a matar. Dice Pablo en otra parte que peleó con bestias en Éfeso, tal vez está hablando de eso. Lo arrojaron a los leones y Pablo esperaba que hasta ahí había llegado. Y Pablo no quiere que los corintios ignoren de que casi lo matan. Aquí en Romanos, Pablo no minimiza ni ignora el verdadero sufrimiento, la verdadera pena, la lucha, las tribulaciones. Lo que Pablo quiere que entendamos es que la tribulación no es la única realidad en la vida del cristiano. Esta es la clave. Esta es la clave. La tribulación existe. La tribulación y la presión tlipsis es real, pero no es lo único. Y ese es el problema muchas veces con nosotros, ¿no es cierto, hermano? El problema es que solo vemos el problema, ¿no es así? El problema es que solo vemos el problema y no vemos nada más. Pero el cristiano no se queda solo viendo el problema, no puede. El cristiano no puede quedarse viendo solo el problema. Dice Pablo que el cristiano se gloria en la tribulación. ¿Por qué? ¿Qué dice el resto del versículo? ¿Sabiendo qué? Sabiendo algo. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo sabe Pablo que la tribulación va a producir algo bueno en él? Porque hace un gran esfuerzo optimista. Por la fuerza de la voluntad yo voy a vencer esto. Eso anda en las redes, en el internet, con memes. Tú puedes, el poder está en ti, etcétera, etcétera. Eso es lo que nuestro mundo nos dice. Tú puedes superarlo todo porque todo el potencial de superar las penurias está en ti. Eso no es lo que dice Pablo. La versión evangélica torcida, declaro que no tengo ninguna tribulación. Y sigue la tribulación. Pablo lo dice con base en la revelación inspirada e infalible de las Escrituras. Lo sabemos porque Dios lo dice. Nada más. Aquí está escrito. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no solo eso, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjese, sabiendo. ¿Se fijó? Está el término, sabiendo. ¿Sabe usted el por qué puede estarse gloriando en sus tribulaciones? Lo puede saber. Lo puede saber. Todos lo podemos saber. Lo primero es versículos 1 y 2, porque Jesucristo es nuestra justicia. Jesucristo es el que nos ha declarado justo. Jesucristo nos ha dado entrada a su gracia. Y ahora algo más. Versículo 3. La tribulación en el cristiano produce, y el término que Pablo utiliza para producir es ejecutar, obrar. Es un término vigoroso. Obra, produce, ¿qué? La Reina Valera traduce paciencia, pero como tendemos a usar mal este término, hermanos, usted debería apuntar en su Biblia de papel, con su lapicero, debería poner perseverancia, porque es una mejor traducción, paciencia o perseverancia. Fíjese en algo tremendo.
Pablo acaba de afirmar que las tribulaciones producen lo contrario, lo opuesto de lo que hacen las tribulaciones en la persona no creyente. ¿Qué hace la presión en la persona que no está en Cristo? Normalmente destruye, despedaza, mata, pero no en el cristiano. En el cristiano hace lo contrario. Lo hace más fuerte, lo hace más perseverante, lo hace más cristiano. Muchos ejemplos en la Biblia, en la vida. Yo voy a citar solo 3. Todos recuerdan a Job. ¿Qué le pasó a Job, chicos? ¿Qué perdió Job? Empezó perdiendo todos sus bienes, todo su ganado. Venía siervo tras siervo, que las ovejas, que el ganado, ¿verdad? Raptados, robados, etc. ¿Qué sigue? Pierde sus hijos, todos, toditos. Se colapsa la casa encima y mueren todos. Pierde la salud, pierde la salud. Vienen los amigos a consolarlo y lo que hacen es criticarlo y atacarlo. Pierde el apoyo real, pierde el apoyo de la amistad. Y finalmente la misma esposa lo ve desdichado, en desgracia, ella en la ruina, y le dice también, maldiga a Dios y muera. Pierde la misma lealtad de su esposa. Oiga, hermano, no había más que perder. No había más que perder. Y Job dice, aunque me mate, aún así confiaré en Él. Y quiero leer esto de lo que dice Job en capítulo 19. Puede apuntar la cita, no lo busque. Job 19, 25 al 27. Avanzada la lucha de Job, ya casi terminando. Oiga lo que Job dice, hermano. Sin ninguna esperanza humana. Sin nada a qué agarrarse. Dice estas palabras. Seguramente con voz quebrantada. Echado en las cenizas en que se había sentado, rascando las llagas con pedazos de ladrillo, de teja. Él dice a sus acusadores, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Su corazón desfallecía, pero tenía una convicción y nunca traicionó. Él tuvo unos errores de exigir que Dios viniera y Dios le reclama, pero en todo Job no pecó, dice. El ejemplo de Pablo, este sí lo puede buscar conmigo en 2 de Corintios, capítulo 11. Es por eso que Pablo no pudo estar casado, porque todo lo que pasó a Pablo jamás podía haber llevado una esposa con él. Vea todas las penurias que Pablo, que escribe lo que estamos viendo en Romanos, oiga todo lo que pasó a Pablo. En 2 de Corintios 11, algunos superapóstoles en Corinto que decían tener poder, y ellos hacían profecías, y Pablo solo pasaba mal, garroteado, naufragado. Pablo les más bien se les va arriba contando las cosas malas que le había pasado. Dice, ¿ellos qué son? Versículo 23, 2 de Corintios 11. ¿Ellos qué son? ¿Ministros de Cristo? Dice Pablo, como si estuviera loco hablo. Dice Pablo, yo me voy a defender, pero como si fuera loco, porque esto yo no debería tener que hacer. Voy a ponerme a nivel de ellos.
Pero vea de qué se jacta. ¿De qué se jacta Pablo? No va a decir, yo sané tantos, yo salvé tantos. Vea lo que va a decir. Yo más, en trabajos más abundantes, azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no me enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Fíjese en los términos parecidos a lo que estamos viendo en Romanos 5. Me gozo, me glorío, me regocijo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo está aplicando lo que está diciendo en Romanos 5. La tribulación más bien en el cristiano produce perseverancia. Entre más lo tenían que matar a Pablo para que dejara, porque una vez lo dejaron por muerto en Listra, pero no lo mataron y se levanta y sigue predicando. Nerón tuvo que cortarle la cabeza a Pablo para que dejara de predicar. Así es el cristiano, hermano. ¿Y de dónde viene esta fuerza? ¿De dónde viene? Chicos, pregunta de los evangelios, niños. Jesucristo finalizando su ministerio en la tierra, se había trasnochado, lo habían llevado a sus juicios, después lo golpearon con látigos que tenía una cosa que sacaba sangre, su espalda sin duda estaba toda abierta y sangrando. Le pusieron coronas de espinos, ¿verdad? Estaba corriendo la sangre por la cara. Estaba tan debilitado, estaba tan desangrado, trasnochado, 2 o 3 días sin dormir, que no pudo ni siquiera cargar la cruz. Tropieza, cae, tiene que agarrar otro para que cargue la cruz. Y así en esa condición Jesús va rumbo al Calvario y las hermanas, las mujeres que habían acompañado a Jesús estaban en el camino y lo ven venir a Jesús y lo ven tan terrible y sangrando su amado Jesús y están llorando las mujeres. Y Jesús para en el camino y las vuelve a ver. Y les dice, hermanas, no lloren por mí. No lloren por mí. Casi diciendo, yo voy a lo que vine. No llore por mí. No me tenga a mí lástima. Yo estoy haciendo a lo que vine. Ustedes le van a tener tribulación cuando saquean esta ciudad. Lloren por sí mismas, pero por mí no lloran. Hermanos, fue Jesucristo que nos ganó aquella cosa, aquella fuerza, aquella perseverancia en medio de la tribulación, porque Él lo pasó primero. Él nos lo ganó. Todo esto fluye nada más de la obra de Cristo. Y es por eso que en versículo 2 estamos diciendo lo que hace Jesús por nosotros. Jesús soberanamente justifica, imputa su justicia, obra su gracia por nosotros ante Dios. Pero en versículo 3 estamos hablando de lo que hace Cristo en
nosotros. Vea qué salvación más completa. Obra por nosotros lo que no pudimos. Y obra en nosotros lo que no podríamos. Ve, hermano, que Jesús es un Salvador completo. De modo que el cristiano no tiene que temer la tribulación. El Nuevo Testamento tiene un libro entero sobre esto. ¿Cuál es? ¿Cuál es el libro entero sobre no temer la tribulación? Apocalipsis. En esta iglesia predicamos la serie completa, 20 no sé cuántos sermones, está en el canal de Guillermo Green. Si le interesa, es un libro entero para la iglesia bajo presión en este mundo, aflicción, un libro entero escrito contra temer la aflicción. Ahora, muy importante el siguiente punto. Dios no revela de antemano cómo nos va a sostener. Todos queremos un brujo, ¿no es cierto? Todos queremos que alguien nos diga, bueno, la palma dice así, así, o las cartas. Todavía sigue siendo buen negocio los brujos, ¿sabe? Ni a Job ni a Pablo Dios le dijo de antemano cómo iba a terminar. Job esperaba morir en su miseria. A Pablo, como dije, lo habían dejado por muerto. Primera de Corintios 10:13, búsquelo y subráyelo también. Estos son dos que sí necesitan buscar y subrayar. Primera de Corintios 10:13, memorizado lo deberíamos tener. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Primer punto, hermano, mi lucha nadie en el mundo lo conoce. Mentiras. Pasamos todos cosas comunes. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente. Fíjese que no es antemano. Fíjese lo que dice Pablo. No dice, te dará antemano la solución. No. En medio de, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Esto es súper importante, hermanos. Todos nosotros queremos jugar de Dios, todos nosotros tenemos la maña de querer de antemano saber cómo va a salir las cosas, y Dios no nos ha dicho. Más bien Dios prohíbe los adivinos y tratar de conocer el futuro. Dios dice que en medio de la tribulación le voy a dar la salida. No se preocupe, así que no tema. ¿Cuáles son las consecuencias posibles de temer la tribulación? ¿Qué pasa si usted teme la tribulación, hermano? Posiblemente no obedecemos cuando Dios nos llama a una tarea difícil. Los misioneros de que hablamos en la escuela dominical, William Carey respondió, está muy lejos. Hay bárbaros, idiomas difíciles, trabajo duro. Sí, todo es correcto, pero William Carey no temió y se fue a la India. Y se le reconoce hoy como padre de las misiones modernas. No temió. Las cifras son difíciles de conseguir hoy, pero en otras partes del mundo la religión cristiana es mucho más perseguida y se calcula que cada año, hermanos, miles de cristianos son martirizados. En 2020. Gracias a Dios no enfrentamos ese tipo de persecución todavía, posiblemente venga, pero aún así estamos libres de eso. Pero ¿cuáles otras cosas sofocan nuestra obediencia? Lucha económica, tribulación, las
luchas económicas nos desvelan. Enfermedad física, quizás dolor crónico, cansan, agobian. Una tristeza o decepción o traición que ha llevado en la vida o está llevando, entristecen. La Biblia no dice que no sean reales, lo son. Dios nunca niega ninguna de estas cosas, pero sí dice que estas pruebas pueden y deben obrar más perseverancia. Una pregunta, una de mis preguntas raras. Entonces, ¿hay poder en la tribulación? ¿Hay poder en la tribulación? ¿Qué piensan? No, no hay ningún poder en la tribulación en sí, y yo tal vez entiendo cómo lo está diciendo, vamos a aclararlo. La tribulación en sí no tiene ningún poder intrínseco, es malo. La tribulación en sí es malo. Y es importante clarificar algunos malos entendidos. Primero, soportar penurias no nos gana méritos ante Dios. ¿Cuántos recuerdan Martín Lutero? Se castigaba, ayunaba. Él intentando ganar mérito con Dios se sometía a cosas feas, maltrato, pensando que hallaba paz con Dios y no pudo. Y todas las religiones que mezclan la obra humana con la salvación, hermano, le quitan a Cristo la gloria única porque solo Cristo es el que nos salva. Y le da al hombre a través de mi sufrimiento, a través de mi penuria, entonces me da mi mérito. Falso. La Biblia no enseña eso. Segundo, las tribulaciones tampoco son prueba que Satanás tiene control de este mundo. Satanás sí quiere destruir la obra de Dios, obviamente. Pero no todas las tribulaciones son obra de Satanás. El diluvio fue la tribulación más, ¿verdad?, tremenda. Y eso fue solo Dios. El diablo solo pudo afligir a Job hasta donde Dios lo dejara. ¿Se acuerdan? Entonces, las tribulaciones no debemos decir es el demonio. La tribulación en la vida de cristiano tampoco toma a Dios por sorpresa. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a Dios, ¿por qué Dios esto me está pasando? Como si a Dios le tomara por sorpresa. Dios está en control. Y tampoco nos debe tomar a nosotros por sorpresa. Si a Dios no le toma sorpresa y pertenecemos a Dios y somos de Dios, tampoco nos debe tomar por sorpresa. 3 cosas importantes. Ubiquémonos. ¿Por qué hay tribulaciones en el mundo? ¿De dónde vienen? Génesis 3. En el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y mal, ciertamente en ese día moriréis. La muerte, la maldición de Dios en el mundo es la causa de las tribulaciones. Las tribulaciones son consecuencias de una creación maldita por Dios. Entonces, nosotros como hijos e hijas de Eva, naturales, por nuestra naturaleza, ¿qué merecemos? Tribulación. Diga amén. No quieren. Si no creen esto, no podemos avanzar un minuto más. Si usted no cree que merece tribulación, hermano,
Estás equivocado. Nacemos hijos e hijas de Adán, merecedores no solo de tribulaciones, sino del infierno. ¿Estamos claros? Necesitamos ubicarnos en este asunto de tribulación. Porque Pablo no dice, y ante la tribulación, que no merecemos, Dios la hace desaparecer. No lo dice. Es más, Dios en su misericordia, el segundo punto aquí, Dios en su misericordia no disuelve el castigo. Dios no puede, por ser justo y no cambie, Dios no puede haber dicho, ciertamente morirás. Ay no, pero Dios es muy duro eso. Bueno, está bien, entonces ignórelo. No puede. El castigo de Dios no se disuelve, no se anula. Lo que pasa es que Dios convierte, y esto sí lo hace muchas veces en la Biblia, convierte su castigo en bendición. En Romanos 8, lo puede buscar, es aquí nomás, Romanos 8, es un poco profundo estos versículos, pero tratemos de entender lo que Pablo dice. Romanos 8, 18. Está hablando de la existencia de las tribulaciones y de cómo y qué ha hecho Dios con esto. Vea, dice 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones, Pablo está hablando de las aflicciones, las tribulaciones, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Primero, el presente no lo es todo, entonces enfoquémonos en algo que Dios ha preparado para el futuro. Pero sigue 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Ahí está, maldita. Fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. No fue la tierra que se maldijo sola. No por su propia voluntad, sino por causa que la sujetó Dios. Y las dos próximas palabras que dicen, ¿en qué? No tienen sus Biblias. En esperanza. Dios no anula la aflicción, pero la sujetó en esperanza. Y por lo tanto las aflicciones y tribulaciones terminan siendo no anulados, sino medios. Y algunos dirían medios necesarios que Dios usa para obrar algo positivo en su vida, la perseverancia y la esperanza. ¿A qué nos ayudan? Nos ayudan a evitar la autosuficiencia. Apunten nada más, no busquen. Santiago 1 que estamos memorizando, hermanos míos. Oiga que Santiago duplica lo que Pablo decía, los mismos términos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce el mismo término, perseverancia o paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La tribulación, hermano, es utilizado por Dios para que nosotros superemos la autosuficiencia. Vea, si usted recibe esos memes y mensajitos que mandan, ¿verdad? Todo bonito de que tú puedes, bórrelos y dígale por favor no me vuelva a mandar mensajes nocivos. Son mensajes nocivos porque no son ciertos, son mentiras. La tribulación lo que hace es te confronta con tu falta de autosuficiencia. Y que la prueba tenga su obra perfecta, haciéndonos perseverar en la fe. En 1 de Pedro 1,
Apúntelo nada más. 1 Pedro 1:5. Vea lo que dice el apóstol Pedro. Igualito de lo que está diciendo Pablo. En 1 de Pedro 1, dice Pedro, sois de 5 a 7, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Y ahora oiga esto, en lo cual vosotros os alegráis, ahí está el regocijo, se gloria. Mire que Pedro, Santiago, todos están en una misma sintonía, porque es el mismo Espíritu Santo inspirando esto. Vosotros os alegráis, pudiera haber dicho, se glorían, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Cristo. Las pruebas ayudan a fortalecer la esperanza en Cristo, hermano. Claro que sí. Las pruebas nos ayudan a perder el temor y a ejercer dominio propio. Pablo había dicho a Timoteo, y fíjese que muchas veces nosotros paramos con solo el versículo 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, y paramos. Pero oiga lo que dice el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Nos quitan el temor, hermanos. Y las tribulaciones nos ayudan a reconocer nuestros ídolos y a dejar la idolatría. En Lamentaciones, no vamos a leer los pasajes, pero en el primer capítulo dice, llora Jerusalén. ¿Por qué llora Jerusalén? Porque sus amantes la han dejado. ¿Cuáles son sus amantes? Las naciones idólatras de que se habían enamorado y ella se prostituyó con sus amantes y sus amigos, y ahora Jerusalén llora, más bien porque los mismos amantes se volvieron sus enemigos y la llevaron cautiva. ¿Qué hace la tribulación? Nos confrontan con la idolatría. Y esto podría ser el uso más útil de Dios, porque muchas veces Dios usa nuestro propio ídolo contra nosotros para que volvamos a Él. Usted tiene como ídolo la belleza. ¿Qué tan fácil es para que Dios le quite la salud? El dinero, para usted lo va a hacer feliz. ¿Qué tan fácil es para que Dios hace esfumar el dinero? La fama, quiere que las personas hablen bien de usted. ¿Qué tan fácil? Hasta por un chisme mentiroso le puede quitar la reputación. Las tribulaciones nos confrontan con nuestros ídolos, hermanos. Y este es un uso muy útil en manos de Dios. ¿Qué debe ser nuestra respuesta ante la tribulación? Vamos a llegar a eso en los próximos domingos, pero versículo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Hermanos, responder en fe y colaborar con esa obra de Cristo obrando perseverancia. Perseverar no es un conformismo pasivo, hermano. Eso no es, por eso no me gusta paciencia. Ay, que ser paciente. No, es perseverar. Perseverar no es jugando. Perseverar no es ser pasivo. Perseverar es seguir cumpliendo tu llamado, tu misión, tu trabajo, tu vocación. Usted es padre, es madre, es obrero. Sea lo que sea. ¿Tiene tribulaciones? Sí, tengo muchas. Por el amor de Dios derramado en su corazón y el poder del Espíritu Santo que obra en medio de la tribulación, usted puede
seguir cumpliendo con tu llamado. Concluyendo muy breve, es por todo esto que el cristiano puede gloriarse en las tribulaciones. Entonces, ¿qué, hermanos? ¿Pedimos un poco más de tribulaciones? No, no hace falta. No hace falta pedirlos porque vendrán. Estamos en un mundo complicado. Ya lo dijimos. Pero hermanos, no las temamos. No temamos las tribulaciones. Dios nos ha dado la iglesia. Nos unimos. Aquí, bueno, ya se llevaron las peticiones. Aquí venimos a poner las peticiones para que oremos unos por otros. Dios honra la oración unos por otros. Aquí estamos para apoyarnos, para echar el hombro unos a otros. Nos unimos, nos apoyamos, nos ayudamos. Sobre todo, ponemos los ojos en Cristo y aceptamos su propósito de hacernos más perseverantes. Ahora, ¿cuántos podemos decir amén? ¿Verdad? Ahora sí. Amén. Oremos. Padre, es un poco duro el mensaje de hoy, pero a la vez es esperanzador grandemente. Confesamos, Padre, que muchas veces nos hemos tumbado ante las tribulaciones. Hemos caído, nos hemos colapsado. Pedimos tu perdón, Señor, porque ahora sí sabemos que no debe ser así. Padre, gracias por esta palabra de aliento. Una palabra tremenda. De que así de garantizada la obra de Cristo por nosotros, así es garantizada la obra, el poder, la fuerza de Cristo en nosotros. De modo que podemos decir con el apóstol que sabemos y estamos confiados que tú que comenzaste la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Danos, Padre, esta perseverancia. Entonces pedimos que tú nos des esta perseverancia. Ayúdanos al salir de aquí a enfrentar posiblemente esa tribulación o tribulaciones. Danos claridad de pensamiento, danos fortaleza de carácter, de corazón, de voluntad. Quítanos la confusión, pensamientos turbios que muchas veces acompañan las tribulaciones cuando no sabemos dónde está la salida. Padre, confiamos con base en tu palabra que todo esto nos va a dar en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.